de la misma forma que el generador y quedaría así la conexión, ¿no? Acá están las tres impedancias de la carga. Hay tres zetas y podemos conectar la carga trifásica de esta forma, ¿no? Este extremo a la línea A, este extremo a la línea B y este extremo a la línea C. Entonces, se le aplica la tensión y recibe corriente de línea. Ahí está, corriente de línea. La corriente que fluye en el arrollamiento del generador se le llama corriente de fase. Ahí está, corriente de fase del generador y por acá corriente de línea, la que va por el cable. En la carga también, ¿no? La corriente que va por la impedancia se le llama corriente de fase en la carga. Por acá también, ¿no? Corriente de fase en la carga y corriente de fase en la carga. Y por acá tenemos la corriente en el neutro. Entonces, este generador nos permite alimentar alguna carga, le llamamos, puede ser un motor que necesita tres corrientes, un motor trifásico, o podría ser cualquier sistema que necesite tres corrientes para funcionar. Internamente debe tener tres impedancias. A ver, por conceptos, los voltajes que tenemos acá son idénticos, el mismo valor eficaz. Si colocamos un sistema, una carga trifásica donde las impedancias son las mismas, por ejemplo, Z, acá también Z, por acá Z, es decir, tres impedancias idénticas. Este sistema se conoce como un sistema balanceado, equilibrado. Entonces, las corrientes que se obtienen también van a tener el mismo valor eficaz, pero entre sí van a estar también desfasadas 120 grados. Un sistema que alimenta una carga donde las impedancias son idénticas, también se le conoce como un sistema en equilibrio o sistema balanceado. Entonces, si no tiene sistema balanceado, allá la carga tiene las tres impedancias idénticas. ¿Okay? Entonces, las aplicaciones que vamos a realizar básicamente es para sistemas balanceados. Es decir, cuando las cargas tienen las tres impedancias idénticas. Listo. Entonces, supongamos que acá ponemos así una impedancia balanceada, trifásica. Acá no, está nuestro generador en configuración Y o estrella. Ahí están las líneas ABC y acá está el neutro. Acá tenemos una impedancia también que tiene la misma configuración para recibir tres corrientes de línea, y A, y B, E y C. Y por acá está el neutro, ¿no? Si hacemos un análisis de las corrientes ABC y las sumamos, vamos a demostrar que la corriente por acá, IN, en realidad se hace nula. Es decir, estos puntos llamados neutros podemos tomarlos como punto de referencia, ¿no? Un punto donde el voltaje es igual a cero, tanto en el generador como en la carga. Entonces, las tres impedancias de la carga son idénticas. Ahí está, sistema balanceado. Los voltajes en cada impedancia de la carga, los voltajes de fase, como Z es el mismo, y los voltajes del generador de fase también son los mismos. Las corrientes también van a ser las mismas, pero desfasadas a 180 grados. Entonces podríamos decir que el voltaje en cada fase de la carga también es idéntico, el mismo valor, y podríamos hallar, conociendo el voltaje de fase de la carga, las corrientes, de esta manera, ¿no? El voltaje de fase entre la impedancia, la corriente IA, sería el voltaje de fase AN en la carga entre esa impedancia de fase. De igual manera, la corriente IB, por acá, la corriente IB, sería el voltaje de fase BN entre
la impedancia ZB. De igual forma, la corriente IC. Entonces podríamos calcular las corrientes de esta forma si es que conocemos el voltaje en cada una de las fases de la carga. A ver, yo creo que hasta ahí, antes de ver la configuración en triángulo, vamos a resolver un ejercicio para no cansarlos tanto con la teoría, ¿ya? Vamos a avanzar acá. Hay un ejemplo. A ver, tenemos acá, por ejemplo, este sistema. Es un sistema trifásico. Bueno, acá el generador tiene la configuración en estrella y la carga es una configuración, perdón, el generador es triángulo y la carga está en estrella. Fíjense la impedancia que tiene cada fase de la carga. Acá hay una resistencia de 6 ohmios y un capacitor que genera una reactancia de menos 8J. Acá también, ¿no? 6 ohmios menos 8J y acá también 6 ohmios y menos 8J. Están conectadas a las líneas que vienen del generador. El generador tiene esta configuración en triángulo. Y acá están indicando que la corriente que viene por esta línea es de 2 amperios y tiene una fase de 0 grados. La corriente que viene por esta línea también tiene la misma magnitud, 2 amperios y menos 120. Y la corriente que viene por la línea C es de 2 amperios y más 120. ¿Qué nos piden calcular? El voltaje en cada fase de la carga y la magnitud del voltaje de línea. A ver, una visión al ejercicio es un ejercicio inmediato. ¿Cómo calcularíamos el voltaje en cada fase de la carga? A ver, entonces acá tenemos el neutro, vamos a ponerle así con minúscula, este puntito, ese sería el neutro en la carga. Y yo quiero determinar el voltaje de fase, que sería así, ¿no? EAN. Esto quiero hallar. EAN, ¿qué más? EBN, y también el voltaje ECN, ¿no? Eso quiero determinar. ¿Cómo lo determino? Esa es la parte A. A ver, ¿cómo lo determino? ¿Cómo hallo EAN? Sería la intensidad de línea por la impedancia de cada uno. Correcto, ¿no? Muy bien. Sería entonces esto es el voltaje de fase en la carga, ¿no? El voltaje de fase en la carga. Entonces, ya dio la respuesta su compañero. EAN, el voltaje de fase, sería el producto de la corriente por la impedancia, ¿no? La corriente es esta que viene por acá, llega hasta el punto común neutro. Para EAN sería la corriente IAA, así, por la impedancia, vamos a llamarle simplemente Z, la impedancia de fase. Y ahora hay que reemplazar acá, ¿no? 2 amperios, ángulo de fase 0 grados, y por la impedancia, ¿no? Entonces tendría que llevar esta resistencia que está acá en forma cartesiana, sería 8 menos 6J. Habría que llevarlo a la forma polar. A ver, esto debe ser 10
¿Y cuánto sería el argumento? Un ángulo negativo, ¿no? A ver, ¿cuánto sería ese ángulo? El arco cuya tangente es 6 entre 8. ¿Qué ángulo es? Profesora, bueno, ¿no sería 6 menos 8J? Sí, acá está arriba, 6 menos 8J, No, entre paréntesis. Sino que esto quiero pasarlo a la forma polar. Y el módulo sería, o la magnitud sería 10, y les pido que me den el ángulo. Arco cuya tangente es 8, perdón, 6 entre 8. pero es Es que siete. profesora, es que ahí puso 8 menos Ah, 6J. ya, sí, sí, tiene razón, Pero tiene razón. Es Debe 6 ser menos 8. 6 menos 8J debe estar, ¿no? Ya, Y el ángulo sería menos 53. ok, menos 53 grados. Entonces acá ponemos así, ¿no? 6 menos 8J. A ver, entonces haciendo operaciones, esta tensión de fase sería 20 voltios, y el ángulo sería menos 53. Y este en voltios. Es el voltaje en la fase A de la carga. De igual manera podemos hallar el voltaje en la fase B de la carga, ¿no? Entonces sería la corriente, que vale 2 menos 120 grados como argumento, por la impedancia que acá ya lo tenemos, ¿no? General es 10, la impedancia es la misma, menos 53 grados. Ya está. Hacemos operaciones y eso nos devuelve 20 y un ángulo de menos 173 grados. ¿Ok? Y esto en voltios. Ese es el voltaje en la fase BN, ¿no? De la carga. Y por último, el voltaje en la fase C, el voltaje CN, ¿no? Que va a resultar también 20. ¿Y cuánto sería el ángulo? Sería más 120 menos 53. ¿Cuánto es eso? 67, ¿no? 77 grados. Muy bien. Ahí están los voltajes de fase. Profesor, Dime. disculpe, en el último caso del CM, suponiendo que si lo quiero poner en trigonométricamente, sería 20, por ejemplo, seno de WT más 67 grados. A ver, trigonométrica, ¿o quieres pasarlo a la forma cartesiana? ¿A eso te refieres? Claro, Ya, a la forma cartesiana sería así, ¿no? Sería 20 por el coseno de 67 más J 20 por el seno de 67. Así lo pasamos de la forma polar a la forma cartesiana. ¿Ok? sí, profe. 20. Y se puede, por ejemplo, poner en una sola función trigonométrica, como a veces te dan datos de, por ejemplo, la fuente, o cuando vemos la teoría, que dice raíz de 2 v seno de WT más teta. A ver, acá, pero acá tienes una parte compleja, ¿no? Si fuera una sola función, Es en el caso cuando se presenta la impedancia. o sea, en general, cuando tienes una forma polar y lo quieres pasar a la forma cartesiana, es esta. El módulo por el coseno de este ángulo más J por el seno del ángulo. De esa manera pasas a la forma cartesiana. Ahora, cuando tienes de repente varias funciones trigonométricas, varios cosenos, varios senos,
ahí puedes operar toda la parte real y aparte toda la parte compleja, ¿no? Y luego de ahí, si el ángulo es el mismo, puedes llevarlo a la forma polar nuevamente, ¿no? O pasar al dominio del tiempo, ¿no? Ok, profesor. Gracias. Ahora, vamos con la parte B del ejercicio. A ver, antes de que se enfríen, no se enfríen. Nos piden la magnitud del voltaje de línea. Bueno, la magnitud es inmediata, ¿no? ¿Cuánto sería la magnitud del voltaje de línea? A ver, ¿quién se luce? ¿Quién se luce? Fíjense Raíz de acá, 3 por el voltaje de fase. claro, entonces la magnitud del voltaje de línea sería raíz de 3 por la magnitud del voltaje de fase. Acá hemos hallado el voltaje que hay entre este punto llamado neutro y cada línea, ¿no? Esto es lo que hemos hallado. Y este es el voltaje de fase, el voltaje EAN, por ejemplo. El voltaje de línea sería desde esta línea hasta acá, AB. Y según la teoría, eso es raíz de 3 por el voltaje de fase. La magnitud. Entonces, el voltaje de fase, ¿qué magnitud tiene? 20 voltios. Entonces, el voltaje de línea sería 20 por raíz de 3. Ahí está. Pero si yo quiero expresar el voltaje en cada línea, es decir, el voltaje entre las líneas A y B, por teoría, esto es raíz de 3, el respectivo voltaje de fase, que sería EAN, este es su voltaje de fase de la línea AB, y en adelanto 30 grados. 30 grados. ¿Ok? Es decir, de esta forma yo voy a calcular la magnitud y voy a calcular también la fase, ¿no? Del voltaje de línea. Lo voy a dejar en forma polar. A ver, entonces acá reemplazamos. A ver, tenemos raíz de 3 por el voltaje de fase completo con módulo y argumento, que es 20. Y tiene como fase menos 53, ¿no? Ahí está. Y acá el ángulo de 30 grados. Listo. Hacemos operaciones y el voltaje de línea en forma polar nos va a quedar 20 por raíz de 3. 20 por raíz de 3. Y ahora operamos las fases. Menos 53 más 30, eso me da menos 23, ¿no? Menos 23. Ahí está el voltaje de línea en forma polar, lo cual significa indicar el valor eficaz y indicar la fase. ¿Cómo sería el voltaje de línea BC? A ver, pongamos el voltaje de línea BC en forma polar. Sería raíz de 3, el voltaje de fase, ¿cuál? BN, esa es su fase de referencia, y en adelanto también 30 grados. Operamos y acá nos va a quedar también 20 por raíz de 3. ¿Y qué ángulo nos van a quedar acá? A ver, el voltaje de fase BN, que tendría tiene este ángulo de menos 173. Y luego este ángulo de 30 grados, ¿no? Así. A ver, operamos y nos va a quedar 20 raíz de 3.
Y el ángulo acá sería, hay que restarle 30. ¿Cuánto es eso? Quedaría menos 143, ¿no? Menos 143. Ahí está en forma polar el voltaje entre las líneas BC. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces, bueno, era para Profesor, aplicar o identificar las tensiones, ¿no? Voltaje de fase, que sería la impedancia por la corriente, acá también. Y luego la relación que hay entre la tensión de línea y la tensión de fase en general, que es esto, ¿no? Raíz de 3, voltaje de fase y en adelanto 30 grados. ¿Qué significa esto? A ver, dime. para hallar el SN, en lugar de 120, también puedo usar menos 240, ¿no? Sí, también se puede poner menos 240. Sí, profesor, gracias. A ver, ¿alguna otra consulta por ahí? Profesor, una consulta. Para hallar, por ejemplo, en la parte B, el voltaje AB, usted multiplicó raíz de 3 por, bueno, el voltaje de AM, ¿no? Sí. Mi duda era sobre todo por los subíndices que a veces confunden. Por ejemplo, de AB podría a veces confundirse con, en vez de poner AM, poner BM. ¿Cómo hago en ese caso para, ¿no? Para saber qué subíndice debe ser, si es A o si es B? A ver, mira, las líneas hay que etiquetarlas, ¿no? Las líneas se etiquetan así, A por acá, B y por acá C. El neutro lo etiquetamos para la impedancia generalmente así, a la carga con una N minúscula y para el generador con una N mayúscula, ¿no? Si tuviera la configuración en estrella. Y siempre cuando es fase tiene que haber ahí, tiene que estar la letra del neutro, ¿no? AN, BN, CN. Y cuando es de línea, sí son solamente letras AB o RS, BC o ST, CA, ¿no? O TS, ¿no? Claro, o TR. Entonces, siempre cuando hay una N se refiere a, con respecto al neutro, ¿no? Y es un voltaje de fase o corriente de fase. Y para los voltajes de línea, siempre es así, ¿no? Las letras AB o RS. Entonces, siempre el neutro suele etiquetarse así con, para la carga con una N minúscula y para el generador una N mayúscula. El generador siempre, ¿no? Con letras mayúsculas para la línea, los puntos de salida, A, B y C. Y para las cargas, las impedancias con minúsculas. Profesor, o sea, bueno, en la fórmula debería aplicarse siempre, bueno, el primer subíndice es A, entonces al costado de ese raíz de 3 bueno, el voltaje de A, debe ser el subíndice, primero debe ser el mismo, pues, ¿no? Sí, Ya, profesor, gracias. claro, ¿no? AB, su voltaje de fase es AM, ¿no? BC, su voltaje de fase BN, ¿no? La primera letra. CA, Gracias, profesor. CN, ¿no? Listo. Esa es la referencia. Muy bien, ¿qué más? A ver. Entonces, han visto cómo calculamos los voltajes de fase en la carga y luego la relación, o para hallar el voltaje de línea conociendo el voltaje de fase. Y hay que recordar esto, ¿no? Que el voltaje de línea está en adelanto 30 grados y en magnitud es raíz de 3 veces más el voltaje de fase. Y el voltaje de fase lo escribimos con su propia magnitud y su propia fase. De ahí hacemos operaciones y ya nos devuelve el voltaje de línea en forma polar. Listo, nada más. Muy bien, entonces es una aplicación directa para la configuración en estrella, no en Y. Ahora regresemos por acá. Acá nos habíamos quedado, ¿no?
Profesora, aquí en esta, en esta diapo justo está al revés, ¿no? Porque mencionó que, por ejemplo, las corrientes venían de A mayúscula A, B mayúscula A, pero aquí viene de A minúscula, B minúscula y C minúscula, ¿no? Sí, tiene razón. Tiene razón. Voy a corregir esto ya. Acá se ha movido, ¿no? Esta estaba por acá, más bien, ¿no? Se ha corrido. No hay explicación. Hay que cambiarlos. Listo. A ver, entonces, esta es la otra configuración que puede tener un generador. Puede estar en la configuración llamada en triángulo o delta, donde las bobinas se conectan de tal manera que formamos así una trayectoria cerrada, ¿no? Tenemos la fase A, la fase B y la fase C. Bueno, acá está la corriente de línea, y A, y B, E y C. En esta configuración, la tensión de línea es igual a la tensión de fase. La tensión de línea es igual a la tensión de fase. En la configuración en estrella, ¿no? Entonces, en esta configuración llamada en estrella o delta, siempre se cumple que la tensión de línea, tanto en magnitud o como vector, es igual a la tensión de fase. Listo. ¿Y qué pasa con las corrientes? Acá más bien son diferentes. Fíjense, desde el punto de vista del generador, tenemos la corriente de línea y A, y la corriente que viene por acá, por el bobinado, y la corriente de fase, ¿no? Esto es la corriente de línea. Ahí está la corriente de línea. Y por acá es la corriente de fase. La corriente de fase. Entonces ahora habría que demostrar la relación que hay entre la corriente de línea y la corriente de fase. Como los voltajes son idénticos, fase y línea, en esta configuración en triángulo más bien se va a llegar a esta conclusión, que en magnitud la corriente de línea es raíz de 3 por la corriente de fase. Es decir, en magnitud ocurre eso. Y la manera de comprobarlo sería planteando más bien ecuaciones de corriente acá. Los datos van a ser las corrientes de fase. Y a partir de ahí se va a calcular la corriente de línea. Entonces acá más bien planteamos ecuaciones de corriente en los nodos. Por ejemplo acá diríamos esto, ¿no? La corriente de fase ICA va a ser igual a la corriente de línea IA más la corriente de fase IAB. Así plantearía en este nodo la ecuación de corriente, ¿sabes? Entonces tendría que poner esto, ¿no? La corriente que llega, ICA, estas dos salen, es igual a la corriente de línea más la corriente que viene por acá, por esta fase que es IAB. ¿Cuáles son los datos acá? Son estas corrientes de fase IAB e ICA. Entonces, despejo y expreso la corriente de línea en función de las corrientes de fase. Pero acá ya será ICA menos IAB. Estas son corrientes de fase y esta es la corriente de línea, ¿no? Esta es corriente de línea. Y estas son corrientes de fase. Entonces, igual que para la configuración estrella, podemos
llevar cada corriente o representarlo como un vector. Esta vendría a ser la resultante y forma un triángulo que ahora más bien va a aparecer de esta manera el triángulo. Bueno, acá me salió recto, pero no es recto, no. Vamos a corregirlo esto. No es recto el triángulo. Entonces, tomando la misma idea, se va a formar un triángulo que va a tener esta forma. Esta va a ser las corrientes de fase, estos lados del triángulo. Y esta va a ser la corriente de línea. En una secuencia positiva que gire el sistema, resulta que la corriente de línea más bien va a estar en atraso su respectiva corriente de fase. ¿Cuánto? 30 grados también, ¿no? Este ángulo es 30 grados. Entonces, en una configuración en triángulo, la corriente de línea es raíz de 3 la corriente de fase, pero está en atraso 30 grados su respectiva corriente de fase. A esa conclusión se llega cuando analizamos planteando ecuaciones de corriente, de nodo. En general, entonces, para una secuencia directa o secuencia positiva, la corriente de línea se atrasa 30 grados su respectiva corriente de fase. Y la relación entre la corriente de línea y la corriente de fase es esto, ¿no? Que es raíz de 3 veces. ¿Sí? Entonces, planteando ecuaciones de corriente, se va a llegar a esa conclusión. A ver, entonces en esta configuración, en triángulo, el voltaje de línea es igual al voltaje de fase, y más bien la corriente de línea es diferente a la corriente de fase. ¿Cuánto? Raíz de 3 veces más. Pero va a estar en atraso la corriente de línea 30 grados, su respectiva corriente de fase. A ver, entonces, pueden combinarse en general impedancias o cargas que pueden tener cualquier configuración. Podemos colocar una impedancia que sea en estrella, igual que el generador, o puedo colocar acá una carga que de repente sea en triángulo y conectarlo a las líneas de esta forma. Y ahí puedo evaluar las corrientes de línea, las corrientes de fase, o puedo evaluar también la potencia trifásica en estos sistemas. Se puede calcular la potencia trifásica activa, la potencia trifásica reactiva y la potencia trifásica aparente. A ver, entonces, revisemos las formulitas para evaluar la potencia trifásica. A ver, acá tenemos un generador que produce estas corrientes. Acá está el neutro y acá tenemos, supongamos, una carga trifásica y tiene estas impedancias idénticas. Entonces podemos evaluar la potencia trifásica de esta forma, calculando la potencia en cada fase de la carga. Por ejemplo, la potencia acá en esta fase, la potencia en la fase B de la carga y la potencia en la fase C de la carga. La potencia trifásica, entonces, sería la suma de las potencias de cada una de las fases. A ver, la potencia de esta fase, de esta impedancia de la carga, sería el voltaje de fase B a N por la corriente de fase, que es la corriente I, y por el coseno de teta, ¿no? Para empezar, por ejemplo, con la potencia activa. De igual manera, para la fase B, ahí está, ¿no? El voltaje de fase por la corriente que llega por la fase y por el coseno de teta. Y también para la fase C,
voltaje de fase por la corriente y por el coseno de teta. Esas serían las potencias activas en las tres fases. Entonces la potencia trifásica o la potencia total sería la suma de estas tres potencias. Sumo acá la potencia AN, BN y CN y me va a quedar esto. 3 por este voltaje y por esta corriente. A ver, fíjense que el voltaje AN es el voltaje de fase y la corriente IA es la corriente de línea, ¿no? Es la misma, ¿no? La corriente de línea es igual a la corriente que viene por esta fase. Esta sería entonces la expresión para calcular la potencia activa trifásica, como la suma de la potencia activa de cada una de las fases. Y me devuelve esto, 3 por el voltaje de fase, por la corriente de línea, por el coseno de teta. Ahora si cambiamos la potencia la tensión de fase por tensión de línea, me queda la potencia trifásica en función del voltaje de línea y la corriente de línea. Esta es la relación para calcular la potencia activa trifásica. Sería raíz de 3 por el voltaje de línea, por la corriente de línea y por el coseno de teta. Y tiene como unidades el vatio o watt. Y esta vendría a ser la llamada potencia activa. Es la potencia activa. Entonces la potencia activa trifásica lo podemos calcular sumando la potencia activa en cada una de las impedancias o cada una de las fases de la carga. ¿Okay? Entonces calculamos, por ejemplo, la potencia activa en esta impedancia, es esta ecuación, luego en la otra impedancia, la segunda, y luego en la tercera impedancia, y luego lo sumamos y me devuelve esto. Y ahí recordando que el voltaje de fase es el voltaje de línea entre raíz de 3. Si yo reemplazo acá y racionalizo, me queda de esta forma. Raíz de 3, voltaje de línea por corriente de línea. Que son las fórmulas utilizadas para evaluar la potencia trifásica. Si yo conociera la potencia activa de una fase, lo multiplico por 3 y ya tengo la potencia trifásica total. O si me dan la potencia trifásica total y me piden alguna operación en una fase y quiero trabajar con potencia de esa fase, tomo la tercera parte de la potencia trifásica y ya tendría la potencia de una fase. En forma similar es para la potencia reactiva. Para la potencia reactiva, ¿no? Esta es la formulita para evaluar la potencia reactiva trifásica. Es raíz de 3 por el voltaje de línea, por la corriente de línea y por el seno de teta. ¿Cuáles son las unidades? El vol ampere reactivo, o VAR. Y por acá la potencia aparente trifásica, raíz de 3 por el voltaje de línea, por la corriente de línea, y las unidades son los volt ampere. La potencia, esta potencia trifásica, también en las tres forman un triángulo rectángulo. Entonces, las potencias trifásicas también forman un triángulo rectángulo. Nuestro símbolo significa trifásico, ¿no? 3Φ. Y por acá la potencia aparente trifásica. Este ángulo que forma la potencia
aparente trifásica con la potencia activa trifásica es el ángulo de esta impedancia que hay en la fase, ¿no? Ese ángulo teta. ¿Ve? Esa es la relación entre las tres potencias. Conociendo una de ellas, podemos hallar las otras potencias, pero tendríamos que conocer este ángulo, ¿no? Ese argumento de la impedancia. ¿Alguna pregunta ahí? Profesor, yo tengo una duda, pero del otro tema. No sé si lo puedo consultar. Por supuesto, consulta nomás. Profesor, cuando quiero hallar, por ejemplo, la resistencia de Thevenin, en vez de insertarle una fuente de corriente de 1 amper, ¿puedo usarlo, puedo hallar la resistencia a través de la intensidad de cortocircuito? A ver, tú estás hablando de una aplicación de Thevenin. Para hallar Thevenin, hemos dicho que identificamos dos terminales, lo dejamos en circuito abierto. Claro, sino que lo hablo por la resistencia, hallar la resistencia de Thevenin, cuando en el circuito hay fuentes dependientes. Entonces ahí no Ya. se puede eliminar. Entonces, en vez de añadirle entre los terminales una fuente de corriente de 1 amper, como hice en un problema, ¿puedo usar la corriente de cortocircuito? Yo hice un problema donde agregué una fuente de corriente en los terminales. Sí, dijo que era como para excitar el circuito y al dividirlos, al dividir el voltaje entre los terminales, saldría la resistencia de Thevenin. Está en su material. El material es el que corresponde al teorema de Thevenin. Sí, profe, usted es un problema, presenta un problema ahí resuelto con fuentes dependientes para hallar el equivalente Thevenin. Diablos, a ver, vamos a Entonces, ver. como yo lo vi en el DORF vi que se puede hacer mediante intensidad de corriente cortocircuito. Ya, vamos a ver. Desde la semana 3 el último problema, profesor, Ya, de su diapositiva. acá tengo la semana 3. ¿Estamos observando la pantalla o no? No, profesor. No lo sé, ¿no? A ver, vamos a ver. Compartir pantalla, acá está. Ahora sí, ¿no? Ahora sí pueden observar. El último problema, profesor. Ya, vamos a ver, el último problema. Thevenin. Norton. O sea, es un problema donde aplico Thevenin. En este problema, El último. Es el último, profesor, de todos. a ver, sigamos. Ahí está, ese problema, profesor. Entonces, para ir la resistencia en la última diapositiva, en la penúltima, A ver, acá, cuando se calcula la resistencia equivalente de Thevenin entre A y B, bueno, como hay fuentes controladas, se puso los terminales en cortocircuito, como observas ahí, y luego se calcula la corriente ICC. Y la interpretación era que acá al poner esto en cortocircuito, se anula esta fuente, se anula la resistencia, y nos queda la fuente de voltaje, la resistencia y esta línea, este cable, y resulta que ICC es 2.5 amperios. Y de ahí calculo R de Thevenin como el voltaje de Thevenin entre esta corriente ICC. sí, profe, ya Digo, lo vi, sino que en el material que descargué del Univirtual aparecía otro método de solución. Esa era mi consulta, si ambos son válidos. pero
llegas Sale el mismo resultado. a lo mismo. Sí, se llega a lo mismo. Ya, no recuerdo eso, pero lo fundamental es esto, ¿no? O sea, eso es lo demostrable, que hay que poner los terminales en cortocircuito y hallar esa corriente, ¿no? Esa corriente de cortocircuito, eh, aplicando cualquier método, ¿no? Pero esto es válido, ¿no? O sea, si tú me dices que yo tengo por ahí una diapositiva donde reemplazo esto por una fuente de corriente, dices, de valor, pero hay que calcular esa corriente, ¿no? O sea, hay que calcularlo, ¿no? Aplicando algún fundamento de ecuación de corriente de malla, superposición o lo que sea, ¿no? Pero esto es lo que debes tomar en cuenta, ¿no? De poner los terminales en cortocircuito y ahí calcular esa corriente que fluye por ahí, aplicando cualquier método, ¿no? Sí, profesor, gracias por aclararme la duda. Ya, por nada. Muy bien, ahora regresemos a donde estábamos. Profesor, disculpe una consulta con respecto a la segunda práctica calificada. ¿Qué pasa? Ya, ¿qué pasó con la Eh, segunda? Dijo que lo iba a determinar si iba a ser presencial o virtual. Al final, ¿cuál es, profesor? Allá. La segunda vamos a hacerlo virtual. Virtual, La, ya. la tercera lo hacemos presencial ya. ¿Están de Ya. acuerdo? ¿Están de acuerdo? Profesor, sobre Dime. este tema, según el reglamento, se consulta al salón. No sé qué le parece si, como dice un compañero, hacemos una encuesta y de una vez mejor con tiempo y le informamos qué es lo que opina el salón. A ver si están en la disponibilidad de venir, al menos los que viven en otros lados, digamos, un poco lejanos. Algunos están en Tacna, otros por Tumbe y otros en Loreto. No, no creo que sea tan extremo, pero claro, obviamente para los exámenes sí tienen que venir, pero quizás Claro. no se puedan dar el lujo de ir y venir o quedarse unas semanas para correr con la tercera práctica. Ya. Ya, pues, háganlo así. O si quieren dar la segunda presencial, me avisan el día lunes. Ya, pero la segunda o la tercera hay que hacerla presencial. Consulten ustedes si se ponen de acuerdo. Eso es un ensayo para que den los parciales, ¿no? Porque parciales y finales son presenciales, ¿no? Entonces hay que ver cómo nos va, cómo nos vamos a repartir, si hay aula para que todos estén de alguna manera con el nivel de seguridad, ¿no? Respetando el protocolo. Ustedes son más de 30, creo que son como 38, ¿no? No sé si todos se podrán acomodar en una sola aula. Hay que buscar una aula amplia, ¿no? Para los exámenes. O de repente hay que dividirlos en dos. Ya, pónganse de acuerdo y me dicen, a ver, ya, la segunda la tomamos virtual, listo. Ahora la tercera, ¿no? Se van a poner de acuerdo, a ver. Ya, quedamos así entonces. La segunda es virtual sí o sí, y la tercera estaría a debate, mejor dicho, sí lo que es, lo que le había entendido. Claro, lo que pasa es que en el área, eso ya se definió al inicio del ciclo, a sugerencia del coordinador, bueno, y los demás profesores. Bueno, para este curso son dos secciones y hay dos profesores. Y entre los dos llegamos a la conclusión de que deben dar dos prácticas presenciales y dos virtuales.